semana 9 de Lengua y Literatura. Hoy hablaremos del relato histórico. Conocer el pasado nos ayuda a entender mejor el presente. ¿Qué es un relato histórico? Este tipo de textos narra sobre un hecho, personaje o tema histórico, es decir, que haya sido real. Su autor reconstruye y relata hechos pasados, después de un proceso de investigación e imagina aquellos detalles de lo que no se tiene conocimiento exacto para hilar la trama. Entonces, el autor puede incluir algún elemento ficticio, siempre y cuando no altere los hechos reales de los que se tiene conocimiento. Por ejemplo, se sabe documentalmente que Simón Bolívar mantuvo una reunión con José de San Martín en Guayaquil. Se conoce que hablaron sobre las campañas y las batallas independentistas. Se conocen sus perspectivas y se conocen sus acciones inmediatas después de este encuentro. Pero se ignoran detalles sobre el diálogo mantenido, qué expresiones usaron, si hacían otras cosas, si tenían alguna aptitud o un tono de voz particular, si estaban con alguien, si todos estos detalles pueden ser imaginados por el autor para ser enlazados en el relato y darle el sentido a la trama general. Entonces, una de las características esenciales de este tipo de textos es su fidelidad a la realidad histórica. El novelista debe documentarse para conocer en detalle cómo se vivía en la época descrita y ambientar los hechos y los personajes con la vestimenta, la comida, las costumbres, las tradiciones y los valores de la época, para que el lector comprenda a cabalidad el tema que se narra. Otra característica esencial es que los hechos deben ser narrados en forma cronológica. Si hablamos de la forma cronológica, esta se da cuando el proceso en que se narran los hechos reproduce un orden natural de los sucesos en el tiempo, es decir, dividido en pasado, en presente y futuro. Este orden suele utilizarse para dar cuenta de los hechos históricos reales, que permiten al lector establecer relaciones de causa y efecto. En pantalla tenemos una secuencia de imágenes que nos dan a conocer el relato histórico de la Primera Guerra Mundial. También las partes del relato histórico. Como todo texto escrito, tiene una estructura, ¿verdad? Una introducción, un desarrollo, una conclusión. Además de un título que cuenta de quién o de qué se trata el texto. En este caso, de qué trata el relato histórico. En la introducción, que generalmente inicia el escrito o el relato, ubica al lector en el espacio y tiempo de la historia. Se pueden presentar también los antecedentes del momento histórico que se narrará, con la presentación de los hechos, las fechas, los protagonistas, a fin de que el lector pueda hacerse una rápida idea global de lo que encontrará en el desarrollo del texto. Pues en el desarrollo se van a narrar los hechos de orden cronológico, como ya lo conocimos. Esta narración cronológica es sobre las circunstancias y los detalles que se dan alrededor del hecho, para propiciar su cabal entendimiento. Ya en la conclusión o la situación final, se da la narración, la situación narrativa,
el desenlace de los hechos o acontecimientos, las consecuencias, incluso si se trata de proyecciones o interpretaciones que puede realizar el autor del relato. Además de las partes, también están los elementos que componen un relato histórico, entre ellos los personajes, el tiempo y el espacio. Si hablamos de los personajes, son quienes realizan las acciones. Pueden ser principales o secundarios. El tiempo es necesario para investigar acerca de la época para hacerla más creíble. Cómo se hablaba, cómo se pensaba, qué estaba permitido o prohibido hacer, cuáles eran las costumbres de aquella época, cómo era la vestimenta, el protocolo, la situación social, política o económica, además de los momentos, de la hora, el día, las estaciones del año. En el espacio se debe conocer en detalle el lugar donde se desarrollan los acontecimientos y poder reproducirlo de la forma más fiel posible. Cómo era el ambiente de la época en el que vivió o existió cierto personaje, qué elementos de decoración existían, cómo era la geografía del lugar, la arquitectura, el clima, los materiales, etc. Todo cuanto pueda detallarse en lo que hablamos de la escritura de un relato histórico, cómo se lo organiza. En esta parte tenemos los pasos que se siguen para la escritura de un relato histórico. También tenemos aquí la historia de Roma, que lo tenemos como ejemplo de un relato histórico, donde nos habla de cómo se inició esta ciudad. En cuanto a los pasos para escribir un relato histórico, recordemos que todo texto escrito no literario se basa en estos 4 pasos fundamentales: en la planificación, la redacción, la revisión y la publicación del texto. ¿Qué se va a escribir? ¿Para qué se va a escribir? ¿Cómo se va a escribir? ¿Y en qué tipo de texto se lo hará? Ese es el esquema que se sigue para iniciar el trabajo escrito. Para complementar la escritura de un relato histórico, se proponen algunos criterios al momento de hacer una búsqueda en una fuente confiable, porque usted tiene que hacer una investigación y utilizar fuentes confiables. Estas fuentes tienen que ser de actualidad, tener un objetivo claro, tienen que tener una autorización del tema. Además, debe identificarse la dirección electrónica de la página. La actualidad me da a conocer la fecha de publicación, sea de un libro, de una revista o de una información en la web. La objetividad, la información de una fuente confiable no debe presentar los juicios del autor para persuadir al lector o estar cargada de sentimientos. Esta debe ser sometida al ejercicio de la verificación de datos y la comparación con otras fuentes que traten el mismo tema. Es muy importante poder comprobar que nuestras afirmaciones o propuestas estén bien fundamentadas para obtener un buen relato histórico. En cuanto a la autoridad del tema, no tiene el mismo valor
lo que dice un investigador reconocido sobre el tema de la economía del Ecuador. Un ejemplo. O lo que dice la primera persona que encontremos para entrevistar en la calle, que ésta va a tener una mínima información sobre el asunto requerido. Por tanto, debemos de enterarnos de quiénes son las personas autorizadas para presentar un tema por investigar. La última parte se habla de la identificación de la dirección electrónica. Esto nos va a permitir anticipar en qué tipo de sitio web se trata o se hace la investigación, si tiene alguna institución de respaldo, de qué país proviene e incluso si este sitio cuenta con buena reputación o por el contrario, es un espacio que no merece ser consultado para obtener información. Esto en cuanto al relato histórico de nuestra clase del día de hoy. Muchas gracias por atenderme.